cuando uno lee los documentos de la Inquisición, obviamente que no se tratan, oye, vecino, pero eran vecinos y se conocían. Ahora, ¿qué efecto tenía esto en el inquisidor? ¿Qué efecto tenía esto en el procesado? Esto es algo que podemos quizás indagar o estimar, no lo podemos saber posiblemente a ciencia cierta, pero sin lugar a dudas ese es un aspecto que hay que tomar en consideración cuando uno lee este tipo de documentos. Y además esto nos trae un testimonio de la cercanía que había no solamente, este es un caso que se presentan aquí a los inquisidores, no es que los portugueses fueran amigos únicamente de los que estuvieran involucrados en la Inquisición, sino que efectivamente estaban, no solamente comerciaban o ocupaban ciertos puestos, sino que estaban muy involucrados también a nivel social en la sociedad local en Cartagena de Indias. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta original que hice sobre la peculiaridad de Cartagena de Indias, yo creo que aquí tenemos un caso muy interesante que desde la perspectiva de los estudios de la Inquisición es quizás un caso muy particular, pero también si lo vemos desde la perspectiva de la historia de Nueva Granada, la historia particular de Cartagena de Indias, el lugar que ocuparon, la función que ocupó esta gente, sin lugar a dudas, fue de primera importancia, al menos hasta los años 40 del siglo XVII. Sí, por favor. ¿Por qué se daban el caso de acusaciones entonces eran tan cercanos? ¿Eran por cuestiones económicas, eran por cuestiones sentimentales? ¿Por qué se daban esos casos de acusaciones eran tan cercanos en ese momento de que yo voy a acusarlo? Porque tiene que haber alguien que acuse a la otra persona ante el Tribunal de Inquisición para que esté haciendo un proceso. Excelente pregunta. La cuestión es, Cartagena, voy a dividir mi respuesta en dos partes. Cartagena, como dije antes, tenía jurisdicción no solamente sobre Cartagena, sino sobre territorios muy amplios. Es decir, que algunos de los procesados que llegaron a la Inquisición no eran sus vecinos, sino era Luis Franco, que vivía en Antioquia. ¿Okay? O era otra persona que vivía en otros territorios y que realmente no tenían esta cercanía. La pregunta que usted hace es principalmente relevante con la gente que residía en Cartagena y que a fin de cuentas fue la gran mayoría de los procesados, eran personas que pasaron o residían en Cartagena de Indias. Y la respuesta es la siguiente: las primeras acusaciones, digamos así, en Cartagena de Indias, además de casos separados, lo que hubo principalmente es algo que se conoce como la gran complicidad. A final de los años 30 del siglo XVII, se cogió un grupo supremamente grande que estaban implicados uno con otro, es decir, se cogió a uno y acusaba al otro y acusaba al otro. Era un grupo que tenían un tipo de comunidad, no sé si utilizar la palabra comunidad, pero se reunían, por ejemplo, de vez en cuando a realizar lo que llamaban juntas, podemos nosotros decir tal vez juntas religiosas, secretas, y entonces eso es lo que se conoce como la gran complicidad. Ahora, la gran complicidad, las primeras acusaciones de la gran complicidad no llegaron de Cartagena, y esa es la respuesta a la pregunta. Las primeras acusaciones llegaron del Perú, es decir, gente que había un grupo organizado también en Perú que cuando dieron sus testimonios, cómo funcionaba la Inquisición. Una persona era detenida, ¿okay? Y una de las principales cosas que querían motivar, buscaban dos cosas cuando hacían en los procesos. Primero, que confesaran sus delitos, y segundo, que dijeran quiénes eran sus cómplices, y los presionaban mucho para que dieran otros nombres, porque así era como llegaban a llegar a otras personas sospechosas de herejía. Entonces, cuando cogieron este grupo en Perú, llegaron unos testimonios sobre gente que vivía en Cartagena. Ahora, la Inquisición era un cuerpo bastante amplio. Entonces, cuando ya tenían una acusación que venía de afuera, ya no lo podían evadir. Es decir, posiblemente los vecinos mismos no eran los primeros que iban a intentar buscar si había algún tipo de herejía, pero cuando ya había una acusación que venía de Perú y después que llegaron otras de México, ya estaban obligados a empezar este tipo de procesos. Ahora, dice usted, usted menciona la cuestión económica.
Depende a quién le pregunta a uno, pero hay quien argumenta que también había acá un interés económico, porque varios de los portugueses que fueron procesados en Cartagena de Indias, como ya mencioné, eran de los más grandes comerciantes y eran personas supremamente pudientes que en efecto trajeron un beneficio lucrativo muy obvio a la Inquisición. Pero también es cierto que las primeras acusaciones de esta gran complicidad no fueron de gente local, sino que llegaron del Perú y luego ya una cosa llevó a otra cosa. ¿Ok? ¿Respondí a la pregunta? Ok, tenemos un par de minutos para hablar de quizás uno de los temas más interesantes. Ok. Ya conocemos cuál era el perfil de esta gente. Sabemos que tuvieron un lugar muy importante en Cartagena. Pero ahora llegamos a una de las preguntas que más interesa cuando uno se ocupa de este tipo de problemática y de fenómeno. Y es, ¿qué tipo de identidad tenían estos personajes? Mencioné anteriormente que los primeros investigadores que se ocupaban de este tipo de temática discutían sobre la identidad de estos grupos. Si acaso eran cristianos fieles y la Inquisición les ponía juicios que eran injustos y que realmente no tenían este tipo de prácticas, o por el otro lado tenemos otros investigadores que dicen, no, efectivamente eran criptojudíos, tenían identidad criptojudía y llevaban su judaísmo de forma secreta y eso era lo que juzgaba la Inquisición. Ahora, lo que yo quiero que ustedes, quizás el mensaje principal que yo quisiera transmitir hoy en día es que cuando queremos analizar la cuestión de la identidad, hay que entenderlo en un nivel muchísimo más complejo que simplemente decir, ¿eran cristianos fieles o eran criptojudíos? Estamos hablando de individuos que estuvieron en distintas épocas de sus vidas expuestos a dos mundos que no podían convivir el uno con el otro. Estamos hablando del siglo XVII, cuando todos los procesados por la Inquisición ya habían nacido en el seno del cristianismo, es decir, estas personas nacieron, fueron bautizadas, fueron educadas cristianamente, vivían en una sociedad cristiana, estaban expuestas al cristianismo, ¿ok? Y estas mismas personas simultáneamente, no sé si podemos decir que todas, pero al menos muchas, en algún momento de su vida estuvieron expuestos a este mundo étnico que los separaba, que eran un grupo distinto y en algunos casos tenían algún tipo de exposición a cuestiones religiosas, a prácticas que se encontraban en el ámbito familiar, o incluso algunas de estas personas conocieron las prácticas criptojudías no en sus hogares, sino cuando se encontraron con otros portugueses y ellos les mostraron y les enseñaron. Y entonces la pregunta se vuelve relevante, si eran cristianos o eran criptojudíos. La pregunta es cómo cada uno de estos individuos procesaba este encuentro simultáneo con dos mundos que no podían convivir simultáneamente. Y lo que vemos es que a nivel de la identidad tenemos casos muy conflictivos, que no era una identidad completa para aquí o completa para allá. Más aún, ¿a quién juzgaba la Inquisición? La Inquisición, una persona que, digamos que creemos en los testimonios que llegaban a la Inquisición, cuando una persona hacía una vez una práctica relacionada con el criptojudaísmo, era tildada criptojudía de por vida, era un hereje. Es decir, una persona podía haber quizás una vez asistido a una de estas reuniones y eso ya lo convertía a los ojos de la Inquisición en un criptojudío.
Ahora, nos sucede un error que a veces nosotros nos dejamos llevar por la Inquisición y le seguimos el juego. Ahora, el hecho que una persona una vez haya encendido velas en un cuarto abajo porque quería ver, no necesariamente quiere decir que estaba 100% comprometido con el judaísmo siempre. Y lo que pasaba es que estas personas vivían en conflicto, y lo que quizá lo que más caracteriza la realidad de estas personas era el conflicto, que estaban con dos mundos. Y ahora vemos casos que, por ejemplo, aparentemente, porque no podemos entrar en los corazones, aunque sean muy detallados los documentos de la Inquisición, no podemos saber exactamente qué creían, qué pensaban, qué sentían, pero hay documentos que nos hacen pensar que personas, por ejemplo, en algunas épocas tenían una tendencia más hacia cierta tradición y otras épocas más hacia la otra. O algunas personas que vivían en conflicto, que realmente no sabían muy bien a dónde pertenecían, o que se podían identificar paralelamente con las dos cosas, que era una situación supremamente conflictiva. Y es muy común y el error que se comete en querer definir, ok, ¿eran criptojudíos o eran cristianos? No, eran personas que vivían una situación muy conflictiva, que eran segregados por su origen étnico, porque eran considerados cristianos nuevos, aunque habían nacido ya en el seno del cristianismo, ¿okay? Que habían vivido lo que conocían era la vida cristiana, pero que por el otro lado tenían a veces una tradición que a nivel emotiva los relacionaba con algunos ancestros de forma muy íntima y muy profunda. Entonces, ¿cómo cada uno de estos personajes procesaba estos encuentros? Es una cuestión muy compleja. Por eso yo creo que para hablar de identidad, primero no se puede hablar en términos generalizados, porque